el rotacional y la divergencia. Bueno, cada una pues se identificaba con una forma diferente, pero siempre con el operador del. De la divergencia pues también salía lo que era el teorema de la divergencia, y el teorema de Stokes, que salía del rotacional. La divergencia pues nos permitía hallar la circulación a través de una trayectoria cerrada de dos formas. El teorema de Stokes nos permite hallar el flujo. En el video pues se hablaba que por el momento se iba a denominar flujo solamente porque los vectores que estábamos trabajando no tenían unidades. Ya cuando entremos a la unidad 2, pues ahí cuando entremos a ver los campos eléctricos, ya ese flujo que vimos en el teorema de Stokes se convierte en flujo eléctrico. Entonces cada operación me daba una información sobre el campo vectorial que estábamos trabajando. Por ejemplo, el rotacional me decía si el campo A forma o no vórtice alrededor de un punto en el espacio. La divergencia pues me informa si hay un punto en el espacio que se comporta como una fuente o un sumidero. Entonces, dependiendo del valor positivo o negativo de esa divergencia, podríamos decir que era fuente o sumidero. O si era cero, entonces que no se comportaba como ninguna de las dos. Y pues a través de la explicación de clase, pues se veía que se podía dar la combinación de tener un campo rotacional y divergente. Entonces teníamos que las líneas de flujo que rotaban alrededor de un punto y a su vez iban saliendo de ese punto en el espacio. Eso nos permitía clasificar los campos como fuente o sumidero, o rotacionales o irrotacionales. Y que el gradiente puede ser una operación que nos indicaba un vector escalar, perdón, una cantidad escalar, en qué dirección tenía el aumento de las variables que están en él. Entonces podría ser en sistema cartesiano, entonces podría estar en función de x, y, z. Si está en cilíndrico, pues en rho, phi, z. Más que todo consistió esa clase sobre definir esas tres operaciones relacionadas con cálculo diferencial y los teoremas de la divergencia de Stokes. Entonces, vamos a entrar en la discusión. ¿Cuáles fueron las dudas, preguntas que presentaron? Los escucho. Profe, Cuénteme, Jonathan. ¿podría ser igual que la clase pasada explicar otro ejercicio? Claro, Jonathan. Planteen uno. Entonces, vamos a realizar este problema. En la clase sincrónica pasada resolvimos eh, eh, un ejercicio relacionado con el teorema de Stokes. ¿Okay? Ahora, pues vamos a resolver uno
relacionado con el teorema de la divergencia. Entonces nos piden aplicar el teorema de la divergencia para evaluar la integral de superficie a punto de S, donde A es x cuadrado en dirección a su x, más y cuadrado en la dirección a su y, más z cuadrado en la dirección a su z. Y S es la superficie del sólido conformado por el cilindro de radio 1 y los planos z igual a 2 y z igual a 4. Bueno, entonces lo primero en el proceso de solución de problemas de teoría es dibujar lo que se nos plantea en el enunciado. Entonces nos dice que es un cilindro de radio 1 que está entre 2, entre z igual a 2 y z igual a 4. ¿Listo? Entonces, tenemos que la figura que nos describen es un cilindro, está relacionado con las coordenadas cilíndricas, pero el vector A está en coordenadas cartesianas. Entonces, ahí entra la decisión de cada uno. Resuelvo todo en coordenadas cartesianas, resuelvo todo en coordenadas cilíndricas. Bueno, estas son las dos opciones. Entonces, si se va por la opción 1 de resolverlas por sistema cartesiano, tendrían que expresar o definir de forma matemática ese cilindro en función de x, y, z. Entonces, por ejemplo, la tapa es una circunferencia, entonces tienen el radio, podrían expresar ese radio en función de x, y, z, la ecuación del cilindro, bueno, varios procesos. O llevar el vector a coordenadas cilíndricas. Entonces, en ese caso, ¿cuál de las opciones presenta un camino más favorable o más sencillo? Los escucho. Bueno, preguntemos a Diego Armando. Diego Armando, ¿cuál sería la opción más factible, más sencilla? Profe, en ese caso cualquiera de los dos es válido, utilizando No, pero el ¿cuál es cartesiano la o el más cilindro. sencilla? Claro, o sea, Ah, llegar a la misma respuesta. Sí, tiene razón Diego. yo creería que el cartesiano porque se parece más como a cálculo vectorial. Ajá. Gustavo Alfonso, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo con Diego Armando o presenta algún desacuerdo? Yo diría que el cilíndrico, profe. Ajá. Y por acá por el chat también Juan Enrique nos dice que expresar el vector en coordenadas cilíndricas. Diego Brian, listo.
Sí, en sí, la forma más adecuada es resolver ese vector en coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque si lo plantean o expresan de forma matemática ese cilindro, a la hora de hacer las integrales, van a quedar integrales más complicadas. Entonces, se prefiere un proceso de integración más sencillo que complicarse la vida con las integrales. Entonces, aquí en el de coordenadas cilíndricas, tendríamos que expresar ese vector en eh, utilizando nuestra matriz de transformación. Entonces, acá la tenemos. Tenemos como entrada un vector en coordenadas cartesianas y como salida necesitamos las cilíndricas. Entonces, vamos a hacer el proceso de transformación. Entonces, vamos a copiar primero la matriz. Vemos que a la salida necesitamos los componentes en ρ phi z. Esta es la matriz de transformación. El vector de entrada pues sería x cuadrado, y cuadrado y z. Revisamos acá. Sí, z también va al cuadrado. Acá la colocamos. Y acá también. Bueno, entonces hacemos la multiplicación de la matriz por el vector columna. Entonces, en la primera coordenada, a su ρ, vamos a tener x cuadrado coseno de phi más y cuadrado seno de phi más 0. Listo. Entonces ahí tenemos el vector, pero no está completamente en coordenadas cilíndricas porque todavía aparece x y y. Entonces podemos utilizar las relaciones de puntos entre variables cartesianas y cilíndricas. Tenemos que x es igual a ρ coseno de phi y y igual a ρ seno de phi. Entonces reemplazando, ρ cuadrado coseno al cuadrado de phi más ρ cuadrado seno cuadrado de phi. Aquí nos faltó multiplicar por este coseno. Acá va al cuadrado. Bueno, entonces acá coseno al cubo de phi más ρ cuadrado seno al cubo de phi. Ahí ya tendríamos la primera. A su phi, pues quedaría menos x cuadrado
seno de phi x cuadrado coseno cuadrado de phi por seno de phi más rho cuadrado seno cuadrado de phi por coseno de phi. Bueno, reemplazando nos quedaría, ya quedaría el vector a su phi y a sub z sería x cuadrado por 0 más y cuadrado por 0 más z cuadrado. Entonces ya tendríamos completamente expresado el vector en coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Entonces el vector total esta parte estaría en dirección a su rho más este estaría en dirección a su phi más z cuadrado en dirección a sub z. Bueno, hasta ahí, hasta el momento se ha realizado la conversión del vector que está en coordenadas cilíndricas a, de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Ahora nos piden aplicar el teorema de la divergencia para evaluar a punto de S. Listo. Entonces resulta que nos están pidiendo a punto de S. En la figura, igual que en el ejercicio de la clase anterior, se observan tres superficies. En la tapa superior más la tapa inferior más el cuerpo del cilindro. Entonces tenemos que resolver tres integrales. Entonces cada integral pues tiene su diferencial de superficie diferente. Para la etapa superior, el ds pues, se deduce de la misma forma que lo hicimos en el ejercicio que resolvimos la clase pasada. Sería rho de phi de rho. ¿Sí? Como aquí la integral lleva el producto punto, entonces es necesario agregarle la dirección. Entonces sería en dirección a z positivo. Para la etapa inferior sería el mismo diferencial, rho de phi de rho, pero en dirección
menos a sub z. Y para la tercera integral, el ds sería el del cuerpo del cilindro. También lo dijimos en la clase anterior. Sería perdón, sería rho de phi de z en dirección a su rho. Entonces ya tenemos los tres diferenciales, ¿sí?, correspondientes a cada una de las caras o a las superficies de ese cilindro. Bueno, entonces vamos a resolver la integral debido a la tapa superior. A punto de S1. Entonces habría que primero realizar el producto punto entre el vector A y el diferencial. Si hacemos esa operación, el producto punto entre ds y el vector A, entonces vamos a mirar. A su rho punto a sub z nos da 0, más a su phi punto a sub z nos da 0, y a z punto a z nos da 1. Entonces acá nos quedaría la integral de z cuadrado que multiplica a rho de phi de rho. Entonces, acomodando los términos, bueno, aquí vendría la integral doble, rho z cuadrado de phi de rho. Phi iría de 0 hasta 2pi, que es la circunferencia completa. Rho iría de 0 a 1. Z, como estamos resolviendo la etapa superior, z en la etapa superior está en z igual a 4. Entonces, aquí sería una constante. Sería 4 al cuadrado sería 16. Podemos sacar de la integral. Y acá nos quedaría la integral de rho por de phi por de rho. Como ven, una integral muy sencilla. Si lo hubiéramos resuelto por coordenadas cartesianas, muy seguramente nos hubiera quedado un término raíz de x cuadrado más 1, ¿sí?, para resolver la integral. Pues no es tan difícil, pero más fácil resolver esta integral. Entonces, si integramos con respecto a phi, nos quedaría 16. Vamos a multiplicar a la integral de phi, que sería phi entre 0 y 2pi, por rho de rho. Bueno, entonces esto nos daría 32pi, que multiplicaría luego a la integral de 0 a 1 de rho de rho. Entonces, integrando eso, tendríamos 32pi, que multiplica
al rho cuadrado sobre 2, los límites de 0 a 1. Bueno, y esto nos quedaría, o nos daría 16 pi. ¿Listo? Límite superior 1, un medio, por 32 pi, 16. Entonces ya tenemos la integral de la primera superficie. Ahora nos vamos para la segunda. Que sería la tapa inferior o la base. Entonces, el mismo procedimiento. Tenemos el diferencial de superficie con su dirección. Si hacemos producto punto, a su rho punto menos a sub z nos da 0. A su phi punto menos a sub z nos da 0. Y a z punto menos a sub z nos da menos 1. Entonces acá quedaría menos, debido al resultado del producto punto, z cuadrado por rho de phi de rho. Acá z también es una constante. En la etapa inferior pues sería z igual a 2, según lo que nos dice el enunciado. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado, sería 4. La podemos sacar de la integral. Phi tendría los mismos límites de 0 a 2 pi y rho de 0 a 1. Bueno, entonces acá podemos resolver. La integral de phi pues sería phi entre 0 y 2 pi. Eso lo va a multiplicar por rho, por rho al cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Son resultados semejantes a la integral que hicimos para la etapa que está en z igual a 4. Entonces nos quedaría 4 por 2 pi, que saldría de reemplazar los límites superior e inferior de phi, y un medio, que saldría de reemplazar los límites de rho. Y que no se nos olvide el signo. Acá tendríamos el menos, pasa para acá, pasa para acá, pasa para acá, y el resultado sería menos 4pi. Bueno, ahí tenemos ya dos de las integrales de superficie. Entonces aquí sería igual, para la etapa superior sería 16pi, para la etapa inferior menos 4pi, y vamos a la última, que sería el correspondiente al cuerpo del cilindro. Entonces para el cuerpo del cilindro se tiene este diferencial de S que está en dirección a su rho. Entonces, haciendo el producto punto, a su rho punto a su rho nos da 1. Entonces nos quedaría esta expresión más a su phi punto a su rho nos da 0. A z punto a su rho nos da 0. Entonces nos quedaría solamente rho cuadrado
coseno al cubo más rho cuadrado seno al cubo de phi. Entonces vamos a resolver la integral por acá. A punto ds3. ¿Qué sería el cuerpo? Sería igual. Entonces, la integral doble de rho cuadrado coseno al cubo de phi más, por propiedades de las integrales, pues separamos rho cuadrado seno de phi. Acá nos queda rho de phi, los diferenciales, rho de phi de z. Los límites, bueno, phi va de 0 a 2pi y z de 2 a 4. Lo mismo para esta integral. Y z de 2 a 4. Tenemos rho, pero rho es constante. Aquí en el cuerpo del cilindro el radio es igual a 1. Entonces, acá multiplicando el rho de los diferenciales por el rho que traía el vector, entonces nos queda rho al cubo coseno al cubo de phi de z más integral de 2 hasta 4 en z de 0 a 2 pi en phi de rho al cubo seno al cubo de phi de z. Bueno, acá dijimos que rho era igual a 1, entonces si reemplazamos 1 al cubo nos da 1 y acá 1 al cubo pues nos da 1. Listo, entonces entramos a resolver la de primera integral. La resolvemos con respecto a phi. Entonces acá nos quedaría integral de 2 a 4 y utilizando la calculadora, es una integral numérica, podemos resolver así sin realizar el procedimiento. Hallamos el valor de la integral de coseno al cubo entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cuánto da esa integral? Bueno, entonces la primera integral da 0, por lo que ese primer término o esa primera integral ya sería 0. Más, ahora la integral de 2 a 4 de seno al cubo Eso con también da límites cero, profe. da 0. Sí. Listo. Nos da 0 por dz y el resto es 0. Bueno, entonces vamos acá arriba.
Entonces tenemos que en el cuerpo del cilindro esa integral de a punto de s es 0. Entonces acá el total sería 12pi. Bueno, sí, obtuvimos un valor. ¿Cómo se interpreta ese valor? Resulta que el teorema de la divergencia está relacionado con el flujo que sale de una superficie. Como nuestro vector no tiene unidades, entonces por el momento le dejamos así, flujo de salida. Da cuenta, cuando entremos a los campos eléctricos o a los campos magnéticos, entonces será flujo eléctrico o flujo magnético. En este caso va a ser flujo. ¿Qué significa? Que por la tapa de ese cilindro está saliendo un flujo 1, con un valor de 16pi. O sea, vamos a agrandar acá un poco. Las líneas vectoriales de ese campo A estarían saliendo por la tapa superior, ¿no? El otro flujo que hallamos, que es el de la base, es de menos 4pi. Cuando se habla de flujo, acá en teoría electromagnética, hablamos del flujo que sale de una superficie. Como ese nos dio negativo, las líneas de flujo, vamos a agrandarlo acá un poco, estarían entrando por la tapa inferior. Y por el cuerpo del cilindro, ¿sí?, el flujo sería 0. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, un problema relacionado. ¿Dudas, preguntas? Bueno, en este problema que resolvimos acá, solamente nos pidieron resolver la parte del teorema de la divergencia, ¿sí?, correspondiente a A punto de S. Si nos hubieran pedido demostrar el teorema, hubiéramos tenido que resolver la otra parte de ese problema y demostrar o hallar ese valor. Pero la otra parte del problema es la divergencia del vector A por el diferencial de volumen. Entonces ahí podemos comprobar si, por ejemplo, alguna parte del ejercicio cometimos un error, comprobar si nos da igual. Entonces, haciendo la comprobación, se comprueba el ejercicio y se comprueba el teorema de la divergencia. Entonces, aunque el problema no lo pide, vamos a resolver
la otra parte del teorema de la divergencia relacionada con la divergencia del volumen. Entonces acá tenemos el operador del punto A, nos indica la divergencia. Entonces, lo mismo, ya hicimos la conversión del vector a coordenadas cilíndricas, entonces vamos a resolver ese problema también por coordenadas cilíndricas. Entonces, localizamos la fórmula de la divergencia. ¿Sí? Esta sería para coordenadas cilíndricas. Entonces, ya con la fórmula, pues empezamos a aplicar a aplicar ¿qué? A hallar primero la divergencia para luego resolver la integral. Entonces tenemos que del punto A será igual a 1 sobre ρ por la derivada parcial con respecto a ρ de ρ por la componente en dirección a su ρ. Listo, entonces vamos y miramos el vector. La dirección a su ρ pues sería esta de acá, ρ cuadrado coseno cúbico de phi más ρ cuadrado seno cúbico de phi. Más 1 sobre ρ derivada parcial con respecto a phi de la componente en dirección a su phi. Se nos queda la componente de su phi menos ρ cuadrado coseno cuadrado de phi seno de phi más ρ cuadrado más la derivada parcial con respecto a z de la componente en dirección a sub z. ¿Listo? Y ahí ya tendríamos la divergencia. Faltaría calcular las derivadas. Entonces, en color rojo están las componentes del vector. Componente en dirección a su ρ, la componente en dirección a su phi y la componente en dirección a sub z. Y en negro, pues la fórmula con la que se trabaja la divergencia en coordenadas cilíndricas. Entonces, vamos a la divergencia sería igual a 1 sobre ρ que multiplica a la derivada parcial de ρ al cubo. Sacamos factor común acá.
más 1 sobre rho, deriva parcial con respecto a phi de menos rho coseno cuadrado de phi seno de phi más la deriva parcial con respecto a z de z. Listo. Bueno, entonces trabajen en esas tres derivadas y escucho los resultados. Bueno, Gildardo, ¿cuánto da la derivada parcial con respecto a rho? Lo escucho. Respecto a phi o respecto a rho. Con respecto a rho, la primera. Sería menos 3 rho al cuadrado coseno al cubo de phi. Repítame, por favor. 3 rho al cuadrado coseno de phi. Ajá, Coseno al cubo. sí. Ajá, más seno al cubo de phi. Bueno, ahí queda la primera derivada parcial. En este caso, como se deriva con respecto a rho, lo demás es constante. Entonces, el resultado de esa derivada, pues posteriormente se va a multiplicar por 1 sobre rho. Listo. Muchas gracias por la participación, Gilardo. Entonces, seguimos con la siguiente derivada. Entonces, Jonathan Ramiro, Sí, profe. resolvamos la derivada con respecto a phi, Respecto a phi. ¿sí? De toda esta expresión. Entonces acá el rho es constante, lo podríamos sacar. Y derivaríamos solamente las funciones trigonométricas. Listo, profe. Ajá, cuénteme. Da rho a la 2 entre paréntesis, rho a la 2 seno de 2 pi por seno de pi menos rho a la 2 coseno de pi a la 3 más rho a la 2 por seno de 2 pi
por coseno de phi menos rho a la 2 por seno de phi a la 3. Y eso sería. Ujú. ¿Todos de acuerdo? Ahora se factorizan los rho Ajá, a la 2. exacto, y se cancela con uno que está afuera. Y la última, pues sería diferencial con respecto a z, nos queda 2z. Entonces aquí entramos a hacer la factorización y las multiplicaciones que nos faltan. Entonces 1 sobre rho multiplicado por esto me va a cancelar una de estas y me va a quedar 3 rho cuadrado que multiplica coseno cuadrado de phi más seno al cubo de phi. Más lo mismo, aquí podemos factorizar toda la rho y a multiplicarla por el término que está por fuera del paréntesis, 1 sobre rho, y me cancelaría 1, 1, 1 y 1. Entonces quedaría rho que multiplica a seno de 2 phi, seno de phi, menos coseno al cubo de phi, seno de 2 phi, coseno de phi, menos seno al cubo de phi, más 2z. Y esa sería la expresión de la divergencia del vector A. Entonces ahí simplemente luego es reemplazar. Entonces observen que al aplicar la divergencia, los vectores dirección se van. Y solo quedan cantidades escalares. Entonces, como es la integral de volumen, entonces nos quedaría la divergencia, que sería bueno, y esos tres términos irían multiplicados por el diferencial de volumen. Entonces, revisando las fórmulas, el diferencial de volumen sería rho de phi de rho de z. Para coordenadas cilíndricas. Entonces, según eso de orden, phi sería de 0 a 2 pi, rho de 0 a 1
y z igual de 0, de 2 a 4. Entonces, lo mismo, una integral numérica. Ya como tiene varias variables, pues la pueden realizar a mano o utilizar el comando, utilizar MATLAB, la herramienta matemática. Definen la variable simbólica. ¿Cuáles son? Rho. Entonces vamos a representarlo con la letra P. La letra phi de MATLAB pues no la podemos colocar, entonces podemos colocarle phi y la otra variable simbólica z. Y luego utilizar el comando int, la función. De la función sería, en una integral sería esta de acá, más otra integral sería esta. Yo recomiendo que la dividan en 3 integrales para evitar errores de digitación. Más la última que sería 2z. Bueno, pues sale fácil. Entonces función, entonces ustedes deciden. Entonces primero voy a integrar con respecto a phi. Le dan los límites de 0 a 2 pi. ¿Sí? Llamemos esta db1. Entonces aquí la función db1 será igual al comando in. Definimos la función 3ρ cuadrado que multiplica coseno al cuadrado de phi más seno al cubo de phi esta es nuestra función, coma, que integre con respecto a phi, coma, límite inferior 0, coma, límite superior 2 por pi. Luego ahí le va a dar el resultado de integración con respecto a phi. Luego ese resultado db2 int. Como ya integramos con respecto a phi, entonces colocamos aquí, en vez de la función, colocamos db1, coma, vamos a integrarla con respecto a ρ, pues, la letra o la variable que nos representa ρ, puede ser la letra P, límite inferior 0, límite superior 1. Y ahí le da el resultado de la otra integral. Y para completar la integración int, ya integramos con respecto a ρ, entonces el resultado que vamos a integrar es db2, se lo vamos a integrar con respecto a z, límite inferior de 2 a 4, y ahí obtendrían el resultado para esta primera integral. Lo mismo hacen luego para esta y luego para esta. Este es el caso que quieran utilizar una herramienta matemática para resolver el problema, como el MATLAB. En Octave los comandos son iguales, entonces pueden MATLAB u Octave. O si tienen la calculadora programable, pues lo mismo, pueden utilizar esa herramienta. Lo mismo va a ser en el previo. Tienen ustedes una integral como la que obtuvimos acá. Como tienen las herramientas ahí a la mano, en su PC, tienen instalado el Octave o el MATLAB, pueden resolver la integral y copiar el resultado.
cuánto da la primera, cuánto da la segunda y cuánto da luego el total. Si no, pues si tienen la herramienta de la calculadora programable, lo mismo. Hacen su procedimiento, anotan el resultado y listo. Y si no tienen ninguna de las dos cosas, pues ya pues ustedes vieron su curso de cálculo integral, entonces tienen las herramientas para resolver a mano ese tipo de integrales.